todas en esta mañana. Es bueno poder estar en medio de esta congregación amada y poder celebrar con su pastor y con Lili con tanto esmero. En esta mañana es una mañana de victoria y de celebración en la ciudad azucarera. ¿Es cierto eso? Así que en esta mañana Dios viene hablando desde hace una semana ya a esta congregación de las grandes virtudes que tiene, pero aquellas cosas que necesitamos reforzar como pueblo de Dios. Así que en esta mañana hay una convocatoria que es eminente y debe ser efectiva ya. Y esta convocatoria significa que estamos llamados a renunciar a la incredulidad. La iglesia que celebra es una iglesia que ha creído. Y la iglesia debe permanecer en esta línea de creer no en sus fuerzas, sino en la total dependencia del Dios que nos llamó para este tiempo, ¿verdad? Así que estamos ante un tiempo donde la credibilidad ha mermado o no existe prácticamente, ¿verdad? Cuando le hemos perdido la fe a los gobiernos, la familia ha perdido la fe también, hemos perdido la fe en aquellas promesas humanas y antes, yo soy de un poco más para acá, de menudo. ¿Cuántos adoran a Dios? Esos son los de antes, ¿no? Cuando usted decía una palabra, se cumplía, le costara lo que le costara, se empeñaba la palabra, ¿verdad que sí? Hasta eso hemos carecido, pero en esta mañana nosotros no podemos vivir y estamos renunciando a eso de vivir en este mundo ideal que yo llamaría el yo ideal, el fantaseo que no es cierto, es a veces una credibilidad fantasiosa. Pero en esta mañana todos aquellos que han creído en esa fantasía se tienen que encontrar con el Dios de la realidad, que es el Dios de nuestra vida. Amén. Así que en esta mañana nos está diciendo, no es tiempo de fantasear, no es tiempo de jugar a la religión, es tiempo de nosotros integrarnos al cuerpo de Cristo, no 116 años, hasta que Él venga y venga por nosotros o nosotros vayamos con Él. Es que en esta mañana tenemos que renunciar a este interés humano, a este interés muy personal, a esa voz de mando que hay en el ego del ser humano. Es que nosotros en esta mañana tenemos que prestar oído lo que habla Pablo en Romanos, pero lo que habla Marcos en su escrito que vamos a trabajar en esta mañana. Y es que Pablo grita en su libro, en su escrito, grita que no seamos casa sola. ¿Alguien entiende el término? Que no trabajes para ti, que no camines solo, que en este tiempo que hablamos que servimos a un Cristo vivo y de poder, es para integrar a otros, ¿verdad? La hermana decía, ¿qué tengo que hacer para cantar en el coro? Rápido pensé en el que dijo, ¿y qué tengo que hacer para ser bautizado? Estamos hablando de que los tiempos están cortos, que la cosa no está buena, pero Dios sigue siendo Dios. Así que Pablo nos está diciendo en el libro de Romanos, es tiempo de acercarnos, porque podemos vivir 180, 190 años en el Evangelio y estar en la periferia. Nos hace falta acercarnos a un Dios que nos acepta tal como estamos. ¿Alguien sigue la línea en esta mañana? No. Déjese de chiquitadas y de jueguitos espirituales. Usted llega al Evangelio como está. Y lo que le falta, lo que tenga que cambiar, no lo vamos a cambiar nosotros. Lo transformará el Espíritu Santo conforme la persona se integra al poder de Dios. Así que no podemos estar sacando una agenda de un checklist en el buen español para ver quién cualifica y quién no cualifica. Cristo murió por todos y por todas. Cristo todavía se acerca al ser humano. Cristo no se hace de rogar. Usted le clama y Él se hace presente. El salmista dice que Él inclina el oído y escucha la voz del pueblo. Así que en esta mañana tendríamos que hacer muchos ajustes para poder integrarnos a lo que verdaderamente es una vida de servicio. Es más,
nos está diciendo en esta mañana, bajo el tema de que no dudes más, nos está diciendo en esta mañana, no le pases por el lado a la situación y no te hagas de la vista larga. Está diciendo, si identificas la causa, detente como Jesús se detuvo ante tu crisis antes de que llegaras a los pies de Él. Nos está diciendo en esta mañana, la iglesia que celebra, la iglesia que vive, la iglesia que vibra, la iglesia que tiene algo que está correlacionado con la palabra, que es dulce cual la miel, está en Yabucoa. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Nos está diciendo en esta mañana, es necesario que hagamos ajuste y que el prójimo no ande aleatorio, sino que sea integrado en medio del cuerpo de la fe. Pero mire, eso es lo que dice, todo eso lo dije en un minuto. ¿Cuántos adoran a Dios? Mira lo que dice Marcos en esta mañana. Marcos dice, estamos vastos de experiencias vividas en el Espíritu, que son las herramientas que el Espíritu nos ha dado a través de Jesucristo, para que nosotros y nosotras podamos extender este reino, que no es un reino que viene, sino que Marcos dice que está entre nosotros, ¿verdad? La experiencia con Dios, Marcos reafirma que cada experiencia con Dios, en nuestro caso, cada experiencia cultica, fortalece nuestra fe y hace acrecentar la pasión, que yo creo que es lo que nos falta un poquito, ¿verdad? A todos nos falta algo, ese chin, como diríamos en Santo Domingo, ese chin, nos hace falta, este chin de pasión, para poderle darle sentido y color a esto que llamamos evangelio, que es un estilo de vida. Pero Marcos 9, del 14 en adelante, trae una historia muy interesante que quizás la hemos visto varias veces. Y es que cuenta que Jesús anda con sus discípulos. Hasta este capítulo, los discípulos habían experimentado señales y prodigios del Padre, ¿no? A través del encarnado Jesucristo. Pero ya del capítulo 9 en adelante, Jesús comienza a recoger las velas y comienza entonces a educar y a orientar a los discípulos, dado que Él está consciente de que Él tiene que salir de este mundo porque se tiene que cumplir el pacto que Dios hizo con los seres humanos a través de Él. Así que Él está claro en eso y comienza a prepararlos por medio de enseñanza, de parábola, porque su partida estaba cerca, ya estaba caminando a Jerusalén, hacia el final, que sería el comienzo suyo y mío, ¿ok? Oiga bien eso. Así que para ellos, los discípulos, cuando Jesús comenzó a decir que Él tenía que morir, que tenía que padecer, que iba a ser entregado a las manos de los religiosos y en las manos de los romanos, a ellos como que eso no les hizo sentido y como que pusieron freno. Incluso es un acto hasta egoísta, ¿no? Ante un Jesús altruista hay unos discípulos egoístas. ¿Alguien va conmigo en el juego de palabras? ¿Alguien va conmigo? Oiga. Es que Jesús le está diciendo, es que yo tengo que irme, yo tengo que cumplir el plan del Padre. El plan del Padre en varias ocasiones fue fallido. Número 1, Adán y Eva no lo cumplieron. Noé iba por el camino, pero la familia de Noé, que sobrevivió al diluvio, también fallaron en el pacto. Entonces llega este gran hombre, que es el Dios encarnado, el que usted le cantó ahorita, el que usted le aplaude, el que usted le alaba, el que usted le exalta, el que usted lo pone en el trono y lo adora. Aparece este gran Jesús en medio de todo para dejarnos legado y le explica por qué se tiene que ir. Porque no es simplemente que me voy porque me quiero ir porque mi papá me manda a buscar. No. Es que Él está diciendo a los discípulos, es necesario que yo padezca y que muera, porque en esta humanidad no puedo hacer mucho por ustedes. Recuerden que Jesús era 100% hombre, pero 100% espíritu. Pero Él está hablando en su humanidad. En esta humanidad
yo no tengo mucho más que hacer en la tierra, pero sentado a la diestra del Padre. ¿Quién va conmigo en esta hora? Sentado a la diestra del Padre, te dejaré un consolador. ¿Cuánto pueden alabar su nombre? Oh, te dejaré un consolador que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Oh, junto sentado con el Padre, la deidad se ha de manifestar y tú tendrás el beneficio de lo que hablemos en esa mesa. Oh, ratala y amansoja. Bendito el Dios que nos llama en este tiempo. Oiga, y aún con toda esa explicación, los discípulos no caían en tiempo, porque somos egoístas, porque nos gusta vivir en el tren del Evangelio sin problemas. Oiga, y dentro de todas esas experiencias únicas, donde la voz de Dios se hace sentir, Jesús sube a lo que llaman al monte de la transfiguración con 12. Deja 9 en el valle y sube con el círculo íntimo. Oiga, una experiencia única. ¿Usted sabe lo que es una experiencia única? Cuando usted se deja tocar por el poder de Dios. Y esa experiencia se da en el templo, se da en el trabajo, se da en la casa, se da donde quiera usted permita que el Espíritu se acerque y haga lo que quiere hacer con nosotros. ¿Ok? Oiga, esa única experiencia donde se repite un relato, pero con unos cambios mínimos, ¿verdad? Y es que en el bautismo de Jesús se abre el cielo, sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero en el monte de la transfiguración vuelve y hay esa teofonía, ese encuentro con Dios. Y el relato dice casi lo mismo, pero dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchad. ¡Oh, Dios mío! Es que nos hace falta escuchar. Y los discípulos están renuentes a poder ponerle toda la atención a este Dios. Oiga, es una cosa tremenda y la experiencia única. Le aparece entonces Elías, aparece entonces Moisés. Pastor, qué terrible. Oiga, qué experiencia. Bueno, iba a decir el presentado, pero eso no se dice en el altar, eso no se dice. Oiga, Pedro, con la emoción de ver a Jesús y ver estos dos personajes, se le ocurrió la magnífica idea. Oh, qué buenas son las ideas, ¿verdad? Pero cuando las ideas son cónsonas con el plan divino, son buenas. Pero cuando no, son imprudencias. ¿Cuántos adoran su nombre? Oiga, y viene este hombre impulsivo, el que todo lo hace, el del genio malo. ¿Cuántos tienen el genio malo aquí en esta mañana? No oigo amén, no oigo amén. Parece que no están aquí. Parece que se ausentaron en esta mañana. El intrépido, el impulsivo, todos lo criticamos, pero era el único que tenía agallas y decía lo que los 11 se callaban, ¿verdad que sí? Era el único. De hecho, sobre él hay una promesa: sobre él se edificaría la iglesia. Bendito sea Dios. Y usted es iglesia. ¿Cuántos alaban a su nombre? Oiga, y él dice: hoy esto está bien bueno aquí, es como esta mañana, esto está riquísimo aquí, vamos a quedarnos aquí, nos mudamos todas aquí y hacemos una enramada, así cualquiera. Eso dirían en Luquillo, que es mi pueblo, eso es un mamey, pero así no es, esto no es. Imagínense si era bueno de experiencia, que las dos apariciones tienen su porqué, y es que Elías representa los profetas y el anuncio del Mesías esperado, y tuvo que luchar y batallar contra otras creencias para mantener el mensaje vivo. Pero Moisés, un profeta amado, estimado y respetado en la ley, eso es lo que representa la ley y el poder de Dios hacia una nueva tierra, un nuevo estilo de vida, y sin dejar atrás que Moisés representa a este Jesucristo del Antiguo Testamento, ¿ok? Así que cuando juntamos el encuentro de Elías y de Moisés, es una ecuación perfecta, porque la ley hablaba de uno que iba a estar
y el profeta anunciaba que estaba cerca. Y el monte de la transfiguración se hace real porque ya el Mesías está en medio del pueblo. Así que no había nada que temer. Y él con su idea y con todo eso, imagínense, cualquiera se quiere quedar. Pero en esta mañana, a pesar de las 3 enramadas que él quería hacer, la realidad era que no podía permanecer en el monte. Y en esta mañana, aunque esto aquí esté bueno, un buen aire acondicionado que no está a 1000 como está afuera, con una buena música, con todo tan lindo para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos se quieren quedar? Porque después hay almuerzo. Yo lo sé todo. ¿Quién no se quiere quedar? ¿Cuántos adoran su nombre? Imagínense, hasta yo me mudo para Yabucoa, hasta yo me mudo. Pero no nos corresponde quedarnos aquí. No nos corresponde tomar esa decisión. Porque la decisión magnífica de la mente de Pedro lo que nos está diciendo es que nos mantengamos en la zona cómoda. Es bien fácil vivir en la teofonía, en esa experiencia única, pero la realidad del reino no es mantenernos en el monte, es bajar del monte, dejar la enramada y dejar todo de mano y no huir de la realidad y llevar la buena nueva que el pueblo necesita. Oiga, es bajar del monte el momento en que podemos ejecutar eso que nos ha regalado el poder de Dios. Y es el poder de su palabra con una autoridad y con denuedo. Nos están diciendo, hay que bajar del monte. Y el monte puede ser este espacio que yo he creado para que nadie me toque y para que nadie me hiera. El evangelio duele. ¿Alguien dice que sí? El evangelio duele, el evangelio cuesta, pero con la garantía que el Señor no nos abandona y está con nosotros 24/7 con su Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Bendito el Dios que en esta mañana, con el poder y la autoridad que nos da, nos dice, no hay cabida para inseguridades, no hay cabida para miedo, no hay cabida para el temor, y mucho menos hay cabida para la duda. Hoy la iglesia necesita bajar del monte. Oiga, y esta iglesia siempre que he venido me impresiona. Yo creo que si yo fuera compositora, escribiría un poema o un salmo, porque es impresionante venir por la carretera y encontrarse con este monumento amarillo que desde lejos se ve. Es una invitación a que Dios está aquí. Es a lo lejos que tú identificas que Dios te está llamando. Es como el Salmo, está sentada alrededor del monte, porque este es el monte de Sión, el monte de Jehová, el lugar secreto donde nos encontramos con Él y Él nos vivifica. ¡Oh, qué experiencia única! Pero la iglesia necesita bajar del monte y eso significa que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ser más empáticos, que llegó la hora de llevar la buena nueva a gentiles y a judíos, a todos por igual. Es ejecutar esta fe que no hay duda porque está centrada en el Dios de la salvación. Es decirle al mundo que no existe nadie, óigame bien, dígalo conmigo, que no existe nadie como Dios. No hay, no. Esto significa entonces que esto bajar del monte y ejecutar la fe para no dudar va más allá de nuestras realidades. Las voy a enumerar. Creer en Dios y no dudar es más allá de la corrupción gubernamental que vive en nuestro país. Es más allá de esas 4 letras que nos tienen con los pelos parados. ¿Alguien sabe cuál es? Ay, esa misma, Luma. Es más allá que eso, es más allá de Luma. Significa que este movimiento de bajar del monte y encontrarnos con la realidad de la vida va más allá del alto costo de una canasta básica.
Va más allá de la guerra y de rumores de guerra. Va más allá de aquello que parece, que pretende cuartear la iglesia. Y te estoy hablando del COVID-19 y ahora el mono ese que apareció. Todo trabaja como para que nuestra fe mengue y comencemos a dudar y preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero le tengo respuesta. Dios está en el mismo lugar que usted lo dejó. Donde usted dejó caer su fe, allí está paradito esperando que usted regrese para caminar con usted otro tramo nuevo. Oiga, tenemos que poner nuestros pies en el suelo. No podemos vivir de fantasías espirituales. Tenemos que vivir sin esos egos y esas presunciones de prepotencia o de autosuficiencia. Nos están diciendo en esta mañana que la iglesia de Jesucristo tiene que testificarle al mundo que crea, porque es necesario que la gente crea, pero la gente va a creer cuando tú creas, cuando tú testifiques, cuando tú vivas del poder de Dios, la gente creerá y dejará de dudar y seremos muchos más los que alabemos el nombre del Padre. Mire qué interesante esta parte del texto. Cuando bajaron del monte, es algo particular, porque cuando los discípulos, los tres bajan con Jesús, ese episodio se compara igual cuando Jesús dejó el trono de gloria y vino a la tierra por nosotros. A eso se compara esa similitud. Oiga, se dice que cuando ellos bajaron, luego de tener una experiencia gloriosa, de un monte iluminado donde se escuchó la voz de Dios, ahora van a encontrarse con un joven poseído por Satanás. Número 2. Luego de estar en la compañía de Elías y de Moisés, pasan a estar en medio de unos escribas criticones y bochincheros. ¿Ok? Luego de eso, de tener el resplandor, el esplendor de Dios y la belleza de esa presencia de Dios transformadora, vuelven a la realidad, a la escena del dolor, de la debilidad y de una miseria en aquel valle. Jesús, que todo lo ve, ¿cuántos lo creen? A Jesús no se le va una. Nos hacemos los locos. ¿Cuántos se han hecho los locos en algún momento? Nos hacemos los locos, pero Jesús no. Jesús está atento a todo. Jesús baja con los tres y se encuentra con un tumulto en el valle. Y con los 9 discípulos que estaban en el valle, turbados, siendo asediados por los escribas y por los religiosos, porque recuerda que había una multitud. ¿Sabes lo que es la multitud? Que yo le comparo con la muchedumbre. Son gente de diversas fuentes, gente de diferentes cosas, y las voy a enumerar. Estaban los que creían, los que no creían, los averiguados. ¿Cuántos adoran a Dios? Estaban los bochincheros también, y los que querían matar a Jesús. Así que había una mezcla de gente allí. No todos los que estaban en el valle creían en Jesús. ¿Okay? Así que en medio de ese encuentro, Jesús interviene, porque Jesús no le da larga a los asuntos, ni archiva los problemas. Jesús le da larga, le interviene inmediatamente y hace una pregunta. ¿Qué sucede aquí? Le pregunta a los discípulos, ¿qué es lo que pasa si yo dejo a ustedes aquí abajo y lo que yo subí ahí arriba? ¿Qué pasó aquí en menos nada? ¿Qué pasó aquí? Pero los discípulos no respondieron. Pero en medio de la muchedumbre aparece un hombre. Este hombre es el padre del joven que está poseído. Y dice una frase, mire, que a mí me ha dejado con los pelos parados. Dice el padre, que tengo un hijo enfermo. Vine a buscarte a ti. Oiga bien, por favor. Vine a buscarte a ti, pero al no encontrarte, le pedí a tus discípulos que echasen fuera el espíritu de mi hijo y no pudieron. Y eso yo creo que es hoy una frase para reflexionar como iglesia. Porque la iglesia es la voz de Dios en la tierra. La iglesia es los ojos de Dios en la tierra. La iglesia es la boca de Dios en la tierra. La iglesia es los pies de Dios en la tierra. ¿Es o no es? Pues entonces hay que bajar del monte, porque la gente anda buscando al Dios de la figura, al Dios del cuadro, pero ese Dios no está ni
tener igual de poder. Deben tener la misma esencia, porque son sus discípulos, son estudiantes del Maestro, y eso somos nosotros, estudiantes del Maestro, estudiantes del Dios vivo, aquellos que nos capacitan para llevar paz, armonía en tiempo de crisis, y nuestro país está en crisis. Y Jesús, que me encanta su personalidad, que es radical. ¿Cuántos son radicales aquí? Así que no están con términos medios ni con changuería, ¿usted entiende, no? Lo que es blanco y lo que es negro. Y Jesús no pierde tiempo y hace una expresión única. Y dice, oh generación incrédula. Y usted diría, guía, ¿qué tronco de palo le dieron a los discípulos? No. Fue global, regañó, llamó la atención a los escribas, que son los que transcriben la palabra y que supuestamente la interpretan para que la gente la entienda mejor, y no entendían que ya el Mesías estaba en medio de ellos. Número 2, también se molesta con la multitud, porque la multitud no lo seguía porque le creía. Porque la multitud le seguía porque querían pan. Aleluya. ¿Se acuerdan la historia de la multiplicación de panes y 2 peces? Que Jesús le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy pan. Porque el mejor pan soy yo. Yo soy el enviado de Dios y yo soy el pan de vida. Por eso es que la muchedumbre le seguía. La molestia de Jesús era totalmente legítima. Y los discípulos sabían lo que estaban hablando. Porque los discípulos en algún momento salieron una encomienda y tenían el poder y la autoridad para reprender los demonios. Así que había una multitud que lo que era novelera, diría mi mamá, novelera. Y Jesús en medio de ellos le dice, es que es imposible ver un milagro cuando no hay credibilidad. Cuando no hemos creído en el que nos posesionó, que es la palabra de moda, ¿no? Nos posesiona, nos empodera. Ay, que a muchos nos gustan esas palabras de domingo, ¿verdad que sí? Pero cuando hablamos de esas palabras en el Espíritu, es más profundo de lo que la gente se cree. Es que nos está diciendo el Señor en esta mañana, si tú dudas, es porque no has creído. Y en esta mañana es mañana de reafirmar que nosotros le creemos a un Cristo que nació, que vivió, murió y resucitó, para que usted y yo seamos entonces esta proclama de 24 horas para celebrar sin duda que Él sigue siendo el Señor de Puerto Rico, el Señor de su casa, el Señor de su familia, el Señor de la iglesia. Oiga, yo creo que en esta mañana cabe reafirmar que la Iglesia Evangélica Unida de Yabucoa es voz profética, ¿ok? Porque es voz profética porque tiene la autoridad y el poder hace 116 años para decirle al mundo y a este pueblo que Cristo vive y reina. Y que en Él hay salud, que en Él hay poder, que en Él hay sanidad, que en Él hay transformación, que en Dios hay oportunidad. No importa lo que tú estés haciendo ahora mismo, no importa. Yo creo que la iglesia de Yabucoa tiene que testificar, tiene que bajar del monte, tiene que bajar de su propia idea. La iglesia tiene que bajar del pedestal personal y la iglesia tiene que salirse de la zona cómoda, tiene que renunciar a los conflictos, los bochinches, a los revoluces. La iglesia tiene que vivir no enajenado, sino claramente que Dios está llamando a la iglesia en este asunto, en este tiempo, cuando Puerto Rico se cae en pedazos. Nos están llamando, aquí adentro es un mamey, aquí es bien chévere servir a Dios, pero abajo la viuda, la prostituta, el tecato, ¿dónde le metemos mano a ese hermano mío? Porque es mi hermano, porque es parte de la creación de Dios. Nos está diciendo, óigame, bajar del monte cuesta. Bajar del monte cuesta, pero no tengas ningún temor, porque el Señor nos sustenta.
Nuestra fe por la relación que hemos tenido con el Padre nos hace hacer un grito de júbilo en esta casa, en esta mañana, que el grito debería decir: yo no dudo más. Yo voy a creer en el poder de Dios, que fue el que me salvó y va a salvar a otro por medio de mí. Yo tengo que creer en esa voz. Tengo que creer que la casa azucarera tiene en su boca la dulce miel de la palabra. Tengo que creer que la casa azucarera, vea lo que vea, reafirma y canta con gozo que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe qué? Tula, le voy a adorar. Haga milagros o no haga milagros. Le voy a adorar, tenga o no tenga. Le voy a adorar porque Él es digno de toda adoración. No. Le voy a adorar aunque yo no vea. Le voy a adorar aunque yo no tenga. Es que tengo que comenzar a caminar en fe. Jesús toma el control del caso y habla con el Padre. Y le dice al Padre: ¿y desde cuándo sucede esto? Y el Padre le dice: desde niño. Así que anota, Anita, anota. Importante la niñez en la casa del Señor. Importante, la modalidad es que los niños no se traen a la iglesia porque se acuestan tarde jugando PlayStation. ¿Cuántos adoran su nombre? Y como ya no guía, no puede llegar a la iglesia, ¿no? Nos toca a nosotros hacer la parte responsable para que nuestros hijos no sean bamboleados por el sistema y puedan tener convicción. Es cuestión de instruir. Eso dice la palabra: instruye al niño en qué. Para cuando llegue viejo. Pero eso nos toca a los papás, a las mamás, a los tití, a los abuelos, a los padrinos y a la iglesia. Nos toca hacer lo siguiente. Por otro lado, este hombre, padre del niño, angustiado buscando ayuda por la incredulidad de los discípulos, su credulidad fue marcada. Así que nosotros tenemos una alta responsabilidad, porque según nosotros profesemos y vivamos, así impactamos a los que están alrededor nuestro. Si yo hablo de desamor, pues entonces el que está al lado mío va a hablar de ¿qué? De desamor, porque no va a creer, porque si yo digo que soy de Cristo y hablo de contienda y hablo de desamor, pues el que está al lado mío se va a infectar con eso mismo. Así que fue lacerado por la inacción de los discípulos y nosotros tenemos que trabajar con eso. Entonces el padre, bueno, los padres, ¿cómo nos hacemos los padres? Dígame usted. Que si el hijo nos pide lo que sea, buscamos lo que fuera. ¿A quién le gusta ver un hijo sufrir? Imagínense, al padre le gustará vernos a nosotros sufrir. Así que este padre, respondiendo a la voz de Jesús y al cuestionamiento de Jesús, le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Usted no cree que eso es un corazón contrito y humillado? Si puedes hacer algo, hazlo, ten misericordia por nosotros. Y yo me imagino, si me lo hubiera dicho a mí y yo hubiese sido Jesucristo, digo: muchachos, claro que puedo, ¿cómo que no? Claro que puedo. Si yo no tengo nada en la mano, como le dijo Pedro y Juan al cojo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Oh, claro que puedo, no por mi poder, pero por la misericordia conferida por Dios podemos levantar a la gente. Tenemos autoridad, tenemos poder, por eso celebramos. No celebramos por celebrar, celebramos por convicción de gloria. No es el tiempo de dudar, no es el tiempo de quedarnos callados. Y el papá le dice: mira, tradúzcalo. Es que yo creía, pero cuando yo llegué, tú no estabas y hablé con los tuyos, tampoco hicieron nada. Pero yo tengo miedo de que haya otro intento fallido. Eso es lo que está diciendo el papá. Y a veces nuestras jergas son de derrota cuando servimos a un Dios de victoria. Y el padre humildemente se le acerca a Jesús y le dice: yo creo, por eso llegué hasta aquí. Pero ayúdame en la parte que fue lacerada.
ayuda esta incredulidad que tengo, este poquito de incredulidad, ayúdame. Y Jesús no se hizo esperar, hizo lo que tenía que hacer, impuso la mano y el muchacho, ¿qué fue? Liberto. En esta mañana, cerrando ya nuestro mensaje, es tiempo de esperanza, pero hay que arrancar la duda. No dudo más, dígalo conmigo, no dudo más. Por más grande que sea el problema, no dudo más. Y no voy a permitir que nadie lacere mi fe, que nadie lacere mi confianza en el Dios de la vida. Yo tengo que creerle a Dios. Grande o pequeño el problema, yo necesito reafirmar mi fe. No dudo más, se acabó. No lucho más con eso. Yo voy a creer aunque no vea. Los discípulos y nosotros tenemos muchísima experiencia con Dios. Y sabemos que Dios tiene poder. Lo que pasa es que a veces creemos que el poder es nuestro y que lo ejecutamos cuando querramos. No. El poder fue conferido, pero es de Dios. No es nuestro. Por eso que antes de pararme acá arriba, yo tengo que entregarle todo a Dios. Yo no tengo nada que decirle a Yabucoa. Aquí el que vino a hablarle fue Jehová. Yo no tengo nada que decirle a Yabucoa. Si me lo dejan a los luquillenses y a los Tita Style, yo vine a comer. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero el que vino a hablar a la iglesia es el mismo Dios que libertó a este joven y le devolvió la fe a este padre. En esta mañana, con Jesús no morimos. Con Jesús vivimos día a día. Aunque nuestra tierra gime, hace falta hombres y mujeres que le digan a los que están abajo del monte, en el llano, todavía hay alguien que puede hacer la diferencia. Todavía hay alguien que nos salva. Todavía hay alguien que quiere asumir tu problema. Todavía hay alguien que quiere poner sonrisa en tu boca y cántico en el corazón. Todavía hay alguien que ha fijado su mirada en ti. Definitivamente no es tiempo de dudar. ¿Sabe de qué es tiempo? De alabar y testificar del poder de Dios en medio de la iglesia. La iglesia de Yabucoa baja del monte en esta mañana y comienza a decirle a toda la población que Jesucristo vive y reina para su gloria, para su poder, y que yo y mi casa, dígalo conmigo, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que creerlo en esta mañana. Hay que creer en esta mañana que Dios es el que vibra, el que habla y el que vive en medio nuestro. ¿De qué nos vale cantar? ¿De qué nos vale palmetear? ¿De qué nos vale si por dentro no hay fe? Suelta la carga en esta mañana. Suéltala. No vivamos como de apariencia. Vivamos la realidad de un Dios que nos acepta como estamos. Hoy Dios está en esta casa, evidentemente. Desde el principio ya Dios estaba aquí. Y vino a decirnos, Iglesia Yabucoa, no dudes más. Cree. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. De pie, por favor.